Muy buen día, yo soy Mario Martínez Vitela y esto es el curso de termodinámica para la Facultad de Química de la UNAM. En la sesión de hoy revisaremos tendencias de la entropía molar estándar, platicaremos de el delta S de los alrededores y haremos un pequeño ejemplo para calcular el cambio de entropía en los alrededores de un sistema. Y también comenzaremos a platicar del equilibrio. Usaremos la ecuación fundamental que platicamos la sesión pasada. Y también empezaremos a platicar de las relaciones de Maxwell. ¿De acuerdo? Bien. Les voy a compartir entonces el pizarrón para empezar a hacer estas conclusiones que tenemos sobre la entropía y cómo cambia en términos de la energía y la entropía molar estándar. Bien. Ok, y allí ya lo están viendo. Okay. En los ejemplos que hicimos la sesión pasada, por ejemplo, tuvimos datos a partir de la entropía molar de las moléculas involucradas en una reacción y con ello encontramos la entropía molar de reacción. ¿De acuerdo? Ahora, estos datos que usamos son obtenidos, ¿no?, a partir de tablas o a partir de mediciones experimentales donde calculamos el calor y lo relacionamos a la entropía molar, ¿de acuerdo? Entonces, estos datos que ustedes ya ven tabulados o que calculan, tienen algunas tendencias, ¿ok? Estos datos recuerden que los decimos que son la entropía, nos dicen qué tan lejos estamos del estado basal. Los elementos sí tienen un valor de entropía molar. Y como estamos refiriéndonos a un estado estándar, por ejemplo, una atmósfera, y estamos diciendo que son por mol, pues tiene esta barrita encima, o también lo encontramos como subíndice M, ¿de acuerdo? Y bueno, estos datos pues están en joules sobre mol Kelvin, ¿de acuerdo? Entonces, algunas tendencias que ustedes van a encontrar, por ejemplo, en la serie que vamos a tener al final. Bien, vemos que en moléculas grandes de masa molar elevada o complejas, y también podríamos decir muy asimétricas, estas moléculas tienen mayor entropía, ¿ok?, comparada con moléculas pequeñas, ¿no?, como el agua, el metano, el amoníaco, ¿ok? Moléculas grandes tienen mayor entropía, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? No quiere decir, insistimos, no quiere decir que estén más desordenadas, ¿de acuerdo? Esto quiere decir que hay un mayor número de configuraciones. ¿De acuerdo? De los átomos. Una mayor entropía implica mayor número de configuraciones posibles en los átomos. No implica mayor desorden. ¿Okay? Ahora, otra tendencia que vamos a tener es que hay mayor entropía. Esto ya lo hemos platicado. Mayor entropía
en gases, que en líquidos, y a su vez entropías mayores en líquidos que en sólidos. ¿Ok? Otra tendencia que vemos es que la entropía molar estándar aumenta con el aumento de la temperatura. ¿Okay? Y veíamos la sesión pasada este pequeño diagrama de la entropía en función de la temperatura, ¿okay? Donde teníamos las entropías menores, las asociamos a la fase sólida, ¿okay? Y después sucedía una transición en la que se invertía la energía en cambiar de fase y resultaba en una entropía mayor, que es la del líquido, y de nuevo una transición en la que la energía se emplea en cambiar de fase, no en cambiar la temperatura, ¿de acuerdo? Y teníamos nuestra fase gaseosa, ¿no? En la parte final. Y entonces vemos que aquí la entropía molar pues va aumentando, ¿no? La entropía mayor de estos ejemplos es la del gas y la menor es la del sólido. El gas tiene más configuraciones posibles, ¿ok? Y veíamos también, permítanme cambiar esta escala, voy a cambiar esta línea acá abajo, ¿ok? Entonces vean que este cambio voy a escribir aquí, este delta en entropía, este delta S, pues es el delta S de fusión. ¿Okay? Y este delta S, este cambio, es el delta de vaporización, ¿okay? Estándar, a una atmósfera. Bien, y también teníamos la sesión pasada el cambio en la entropía. Bien, esto es por transición, ¿no? De fases. Transiciones y aumento de temperatura. Okay, ahora tenemos también el cambio de entropía estándar asociado a una reacción química. Y empleamos la ecuación en la que tenemos la suma de los coeficientes estequiométricos n, por ejemplo, de los productos y esto en resta de los coeficientes estequiométricos de los reactivos. Ahora, obviamente, la reacción, la ecuación que describe esta reacción química, se refiere a los coeficientes cuando ya está balanceada la reacción. Bien.
por ejemplo, obtuvimos la sesión pasada un delta S de reacción, me parece que era el del agua, ¿okay? Que era de la reacción menor a 0, ¿ok? Un cambio de entropía negativo. Y esto implica que en los productos hay, bueno, hay un cambio de entropía, ¿no? Por ejemplo, si tuviéramos una, de un lado hay más entropía que del otro, ¿ok? Me parece que pasábamos de gas a líquido, entonces por eso había menor entropía en nuestro ejemplo. Ahora, por ejemplo, si tenemos la reacción entre gases, ¿no? Vamos a tener el gas A más 3 moles del gas B, ¿ok? Y esto da 2 moles del gas C, ¿ok? En este caso, cuando vamos a encontrar en tablas las entropías de productos y reactivos, este delta S es negativo, ¿ok? Vean que aquí lo explicamos porque hay menos moles de gas en los reactivos. En los reactivos solo hay 2 moles de gas. Ay, no lo escribí al revés. En los productos hay solo 2 moles de gas. Y en los reactivos hay 4, ¿no? Entonces, cambio de entropía negativo, hay menos moles de gas en los productos que en los reactivos, ¿okay? Hay más configuraciones posibles del lado de los reactivos, ¿okay? Bien, ahora vamos a calcular la siguiente situación. Bien, nosotros ya somos capaces, si en esta reacción calculamos el delta S de reacción, ya lo tomamos como el cambio de entropía en el sistema, ¿ok? Entonces, ¿pero qué pasa con los alrededores de este sistema? Bueno, entonces vamos a definir que el cambio de entalpía, vamos a ser muy enfáticos, del sistema, también hay una afectación en el cambio de entropía de los alrededores. ¿De acuerdo? Y esto es igual a lo que llamamos el cambio de entropía del universo. ¿Okay? El sistema, al sufrir un proceso que cambia la entropía, también afecta, si no está aislado, a los alrededores. Y la suma de estas dos entropías, pues es el cambio en el universo. ¿Okay? Por ejemplo, vamos a... si tenemos esta reacción, esta moles de A, un mol de A con 3 moles de B, que da 2 moles de C. Esa reacción, ya vimos en primera ley, pues tiene asociada un delta H de reacción, ¿no? Ok, y como estamos a presión constante, pues ese delta H es el calor que medimos en el sistema. Ok, al llevar a cabo esta reacción, va a haber un delta H de reacción asociado, y como estamos a presión constante, es lo mismo que el calor. Ok, ahora nosotros ya sabemos que podemos calcular la entropía con respecto al calor y a la temperatura. Okay, entonces,
Una vez que conocemos cómo cambia en la reacción química el cambio de entropía y de entalpía, como ya hemos visto, el delta H de reacción y el delta H, el delta S de reacción, que ocurre en el entorno, ¿no? Entonces, el cambio de entropía del entorno, de los alrededores, depende de cuánto calor absorba o desprende el sistema. ¿De acuerdo? Cuánto calor se desprende o absorbe la reacción y eso repercute en el sistema. ¿De acuerdo? Entonces, si tenemos, por ejemplo, un proceso isotérmico, podemos usar nuestra ecuación para calcular el delta S de los alrededores. Y eso va a ser A en el negativo del calor del sistema a la temperatura que estamos trabajando. ¿Ok? Si esto además está a presión constante, pues esto va a ser el delta H de reacción a la temperatura que ocurre. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a ejemplificar esto con la reacción de formación del amoníaco. Ok, entonces en la formación del amoníaco tenemos el hidrógeno más nitrógeno y esto obtenemos NH3. ¿Ok? Todo en fase gaseosa. Vamos a balancearla. Tenemos, ponemos un 3 aquí y ponemos un 2 de este lado. Ya tenemos 2 nitrógenos, 6 hidrógenos en ambos lados. ¿Ok? Entonces esta es la reacción. Ahora, si queremos calcular esto, cómo afecta esta reacción a los alrededores, necesitamos conocer cuánto calor genera la reacción y como esa presión constante, vamos a calcular el delta H de reacción. ¿Okay? Y ustedes recuerdan que pues eso es con la suma, ¿no?, de las deltas de productos y reactivos. ¿Ok? Entonces vamos a plantearlo. Tenemos 2 moles en productos multiplicando al delta H de formación del producto, en este caso el amoníaco. ¿Ok? Y ya bien, ya se acabaron los productos, entonces vamos a restar. Vamos a ser enfáticos aquí, ¿no? Pero tendríamos que poner el 3 por el delta H de formación del hidrógeno y ustedes ya están levantando la ceja y diciendo, oiga, pero ¿eso qué? Ya vamos para allá. Entonces, delta H de formación del nitrógeno. Ahora, en efecto, recordamos que los deltas H de formación de los elementos, por convención, son 0, es decir, ya están formados esos elementos. Así que ahorita solo vamos a necesitar el delta H de formación del amoníaco, ¿ok? El cual ustedes van a tablas, como hicieron en ejercicios pasados, y multiplicaríamos entonces, encontramos que es menos 46.19, esto está en kilojoules. ¿Okay? Entonces el delta H de formación o de reacción del amoníaco, pues es 2 veces ese valor. Y este valor es el que necesitamos para encontrar la entropía de los alrededores. Esto es igual a menos 92.38.
¿De acuerdo? Así vemos que el signo negativo nos está diciendo que la formación del amoníaco a 298 Kelvin, vean, es exotérmica. ¿De acuerdo? Una reacción exotérmica. Delta H negativo. Entonces, el calor es generado por el sistema, ¿no? El signo negativo nos dice que lo genera el sistema. ¿Ok? Por lo que nos vamos a nuestro cómo afecta a los alrededores. Esto es igual a el calor, ¿no? Del sistema. ¿Ok? Menos 92.38. El gasto energético lo hace el sistema. Y vemos que tenemos para los alrededores ese menos, que está multiplicando el calor relacionado. ¿Okay? Y esto está a 298 Kelvin. ¿Okay? Así, el calor generado por el sistema resulta en un aumento en la entropía del entorno. ¿Okay? Esto va a ser positivo. Entonces aumenta la entropía de los alrededores con esta reacción. Y estos son, si lo convertimos a joules, son 310 joules por Kelvin. ¿Okay? Ahora, en la serie, ustedes van a trabajar un problema también con esta reacción del amoníaco. ¿Ok? Pero en la serie, ustedes van a calcular el delta S, pero del sistema. ¿Ok? Y eso lo van a hacer con la ecuación de suma de las entropías de productos menos la suma de entropías de reactivos, ¿no? Eso van a hacer en la serie. Buscar los datos de las entropías, ahora sí del amoníaco, del hidrógeno y del nitrógeno, y van a comparar, bueno, vamos a comparar estas dos entropías, ¿no? Cómo se afecta los alrededores y cómo cambia la entropía en el sistema. ¿Okay? La suma de estas dos pues va a ser la suma de la entropía del universo, el cambio de la entropía del universo. Bien, con eso nos vamos a quedar sobre entropía. ¿De acuerdo? Y voy a irme a otra presentación. Para que empecemos a hablar de, o volvamos a aprovechar la entalpía y la entropía en términos de la ecuación fundamental. Vean, si me regreso un poco en la clase pasada, aquí llegamos la sesión pasada a esta ecuación, ¿no? En la que juntamos a la primera ley de la termodinámica con la segunda ley, ¿ok? Y creamos la ecuación fundamental de la termodinámica, que nos dice que los cambios de energía interna más el producto presión, cambios de volumen, menos temperatura, cambios de entropía, es igual a 0 en el proceso reversible y menor o igual a 0 en el proceso irreversible. ¿Okay? Entonces vamos a aprovechar esta ecuación para
hablar de equilibrio y de espontaneidad. Y también vamos a generar dos variables que son la energía de Gibbs y la energía de Helmholtz. ¿Okay? Nosotros ya tenemos potenciales termodinámicos, funciones de estado, que son la energía interna, ya la conocemos, ya sabemos cómo trabajarla, ya conocemos la entropía y también ya conocemos la entalpía. Entonces, vamos a definir otros dos potenciales que son la energía de Gibbs y la energía de Helmholtz. Ok. Bien, la utilidad de hacer esto es que en la energía de Gibbs y en la energía de Helmholtz vamos a poder manipular variables que son, digamos, más sencillas de usar. Por ejemplo, en la energía de Gibbs podemos manipular temperatura y presión. En la energía de Helmholtz podemos manipular temperatura y volumen, ¿no? Que son variables amistosas con el trabajo en el laboratorio. ¿Ok? Déjenme abrir esta presentación. Para empezar a definir el criterio de espontaneidad. Aquí está. Ok, ya la tengo. Y les voy a compartir pantalla. Muy bien, vamos a partir entonces de la ecuación fundamental de la termodinámica, du más P de B menos T de S menor o igual a 0. Si es igual a 0, estamos hablando del proceso reversible. Y si es menor a 0, del proceso irreversible. ¿Okay? Entonces, vamos a usarla para crear criterios de equilibrio y vamos a crear también estas potenciales termodinámicos que son la energía de Gibbs y la energía de Helmholtz. Bien, ¿qué pasa si tomamos la ecuación fundamental, ¿ok? Y hacemos que la entropía y el volumen y la composición, ¿ok? Aquí es un poco redundante decir la composición, pero bueno, entropía y volumen son constantes, entonces sucede que este diferencial es 0, este diferencial también es 0. ¿Ok? Entonces, si tenemos el control sobre estas variables, entropía y volumen, se cancela en la ecuación fundamental y nos queda simplemente que el cambio de energía interno a entropía y volumen constante es menor o igual a 0. ¿Ok? Si es reversible, va a ser igual a 0. ¿Ok? Bien, ahora en el proceso, bien, dice menor a 0, es decir, vamos a tener valores del cambio de energía interna que son negativos. ¿Ok? Entonces, en el proceso, el cambio del estado inicial al estado final
el cambio de energía interna va a ser negativo, ¿okay? Y cuando llegue al equilibrio va a tomar el valor de 0 en el proceso reversible. ¿De acuerdo? Ahora, entonces ya tenemos un primer criterio de equilibrio, el cual nos dice que en el equilibrio la energía interna ya no está cambiando. ¿Okay? En el viaje a ese equilibrio, la energía interna tuvo valores negativos, ¿ok? Y en el equilibrio llega a 0. Bueno, vamos entonces a manipular de nuevo la ecuación fundamental, ¿ok? Vamos a hacer que la entropía, la presión ahora sea constante, ¿ok? Y bueno, si revisan sus notas, revisamos que esta relación U más PV, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, la entropía sería constante, ¿ok? Y nos va a quedar la variable U, la presión y volumen, ¿ok? Entonces vamos a recurrir a nuestra definición de entalpía, U más PV, ¿ok? Para definir que en el equilibrio la entalpía va a ser 0, ¿ok? Esta entalpía toma valores negativos en el viaje hacia el equilibrio, y en el equilibrio el delta H va a ser 0. Ahora vamos a seguir manipulando esta ecuación fundamental. Ahora vamos a imaginar que ahora el volumen es constante, tenemos control sobre él, lo hacemos constante, y hacemos que la temperatura sea constante. Ahora, de manera análoga a lo que hicimos en clase en sesiones pasadas con la entalpía, vamos a crear a partir de estas variables U menos TS, vamos a crear esta variable, que es la variable A, que es tan importante que tiene su propio nombre, que es la energía de Helmholtz. ¿Ok? Entonces, U menos TS aparece cuando modificamos la ecuación fundamental y hacemos que el volumen sea constante, desaparece el término de volumen, ¿ok? Vamos a borrar para que sea más claro. Aquí está. Okay. En este caso vamos a controlar el volumen, ¿ok? Y nos queda du menos TDS. Creamos la variable U menos TS, que le llamamos A. Y en el equilibrio es 0. Y por último vamos a hacer que la temperatura y la presión sean constantes. ¿Okay? Entonces, nos queda, vamos a crear, todos los términos sobreviven. Entonces estamos creando una variable que depende de la energía interna, depende por entropía y depende de presión-volumen. ¿Okay? A esa variable U menos TS más PV le llamamos G y es la energía de Gibbs. ¿Okay? En el equilibrio, esa energía de Gibbs va a dejar de cambiar, va a llegar a un valor de 0. Bien, vamos entonces a una pequeña tabla que va a resumir esto que estamos encontrando y engloba lo que ya vimos en la segunda y primera ley. Entonces, de aquí nos quedamos que la definición de A, la energía de Helmholtz, es U menos TS, es una función de estado, y de este lado tenemos
U menos TS más PB es la energía de Gibbs. Es una función de estado también. Bien, vamos a la tabla. Así, vean, si lo que estamos utilizando en los procesos es medir energía interna y volumen, el criterio de equilibrio más adecuado es la entropía. ¿Okay? El sentido espontáneo del proceso es que el delta S del universo sea mayor a 0. ¿Okay? Cuando estas variables U y B son constantes, el criterio de equilibrio nos va a decir que cuando la entropía es máxima, hemos llegado al equilibrio y el proceso va a ser espontáneo cuando el delta S sea mayor a 0. Después, si tenemos las variables entropía controlada o constante y volumen constante, la energía interna va a tender a un mínimo, ¿ok? Y el sentido espontáneo nos va a decir que en el camino al equilibrio, el delta U va a ser negativo. Después, si tenemos las variables controladas entropía y presión, esto está refiriéndose a la entalpía, U más PB, en el equilibrio va a tener un valor mínimo y el sentido espontáneo nos va a decir que el delta H va a ser menor a 0. Y ahora vamos a usar nuestras variables de temperatura, volumen, con lo que creamos a partir de la ecuación fundamental, la energía libre de Helmholtz, con lo que esto va a tender a un mínimo en el equilibrio y el sentido espontáneo nos va a decir que todo el sistema va a tener un valor de A negativo. Y por último, si controlamos las variables temperatura y presión, a partir de la ecuación fundamental creamos la energía de Gibbs. ¿Ok? Vean que aquí estamos aprovechando U más PB, que eso se llama entalpía. ¿Ok? Entonces la energía de Gibbs va a tender a un mínimo en el equilibrio y si es espontáneo va a ser negativo. ¿De acuerdo? Entonces con estas definiciones de entropía, entalpía, energía de Helmholtz y energía de Gibbs, vamos a reescribir la ecuación fundamental. ¿Con qué objetivo? Bueno, para que en cualquier situación en la que ustedes, por ejemplo, si están controlando temperatura y volumen, puedan escribir la ecuación fundamental en términos de temperatura y volumen. Si están controlando temperatura y presión, puedan escribir la ecuación fundamental en términos de esa temperatura y esa presión. Entonces, vean, aquí está la ecuación fundamental que ya conocíamos, ¿no? Que combinamos la primera y segunda ley. Después, aquí simplemente despejamos el cambio de entropía. ¿De acuerdo? Esto es simplemente despejar diferencial de S para crear esta ecuación, ¿no? Bien, la energía interna tiene como variables naturales la entropía y el volumen. ¿Okay? La entropía, a su vez, tiene como variables naturales la energía interna y el volumen. Ahora, ustedes pueden demostrar que la ecuación fundamental
aprovechando la definición de entalpía, pueden escribirla como temperatura por diferencial de S más volumen diferencial de P. Así, la entalpía tiene como variables naturales la entropía y la presión. Vean que no es muy amistoso con el experimento, ¿no? Con el laboratorio. Tendríamos que controlar la entropía, ¿ok? Y la presión. Pero ¿qué pasa si mejor controlamos la temperatura y controlamos el volumen? Aprovechando la definición de la energía de Helmholtz, podemos escribir la ecuación fundamental como menos S de T menos P de B. ¿Okay? Simplemente aprovechando la definición de la energía de Helmholtz. Y por último, la ecuación fundamental escrita para la energía de Gibbs está escrita en función de cambios de temperatura y cambios de presión, algo muy conveniente para el laboratorio. Aquí las variables naturales de la energía de Gibbs son la temperatura y la presión. ¿De acuerdo? Entonces, ¿con qué nos quedamos? Con las expresiones de la ecuación fundamental para estos 5 potenciales termodinámicos. ¿Okay? De donde partimos, la ecuación en función de la energía interna, la despejamos para escribirla en función de la entropía. Después aprovechamos la definición de entalpía para escribir esta ecuación en función de sus variables naturales, entropía y presión. Lo mismo para la energía de Helmholtz, temperatura y volumen, sus variables naturales, y la energía de Gibbs ya está escrita en función de sus variables naturales, que son la temperatura y la presión. Bien, vamos a hacer una definición sencilla de la transformada de Legendre. ¿Okay? Bien, vean que estas ecuaciones, hay dos que son muy convenientes, ¿no? La energía de Helmholtz y la energía de Gibbs. ¿De acuerdo? Entonces vamos a aprovecharlas para demostrar, ¿no? Vamos a demostrar cómo llegamos a esta energía de Gibbs. Bueno, de la ecuación fundamental surgió esta suma, ¿okay? U más PB menos ST. Willard Gibbs dijo, bueno, esta suma que apareció en la ecuación fundamental le vamos a llamar G. Él no le llamó, es mi energía, ¿no? Le llamó energía libre. Ahora le llamamos energía libre de Gibbs, así le llamamos mucho tiempo. Después ya solo le llamamos energía de Gibbs. Pero es esta suma que surge de la ecuación fundamental. ¿Ok? Vamos a manipularla un poco. Bien, esta expresión, una vez que ya definimos a la energía de Gibbs, queremos saber, bueno, ¿cómo cambia? ¿Qué pasa en un cambio de esta energía? Entonces, bueno, proponemos el diferencial de la energía de Gibbs. ¿Okay? Y eso va a ser igual a, bueno, a todos los cambios de la energía interna más la presión por todos los cambios del volumen y ahora necesitamos el volumen por todos los cambios de presión y vamos a hacer lo mismo con el término ST, la entropía por todos los cambios de temperatura menos temperatura por el cambio de entropía. Esta expresión diferencial
contiene todo lo que puede pasar a la energía de Gibbs con respecto a todas sus variables. La energía interna, presión, volumen, entropía y temperatura. No se ve muy amistosa. Vamos a ir simplificándola. Por ejemplo, nosotros sabemos la ecuación fundamental nos dice que este du pues es igual a TdS menos PdV, ¿no? Esa es la ecuación fundamental. Así lo sustituimos aquí y vamos a poder empezar a simplificar esta expresión del diferencial de la energía de Gibbs. Vean, ya lo sustituimos, esto ya está aquí. Y vean que pues se van a empezar a cancelar términos, ¿no? Veo que hay un TdS, aquí hay un menos TdS, se van a ir, aquí hay un menos PdV y aquí hay un más PdV. Y entonces se cancelan los términos semejantes y sobrevive solamente la variación de la presión y la variación de la temperatura, asociados cada uno al volumen y a la entropía, respectivamente. ¿Ok? Entonces, así fue como llegamos a la expresión que vimos en la diapositiva pasada. Los cambios de energía de Gibbs son iguales a el volumen multiplicando los cambios de presión menos la entropía multiplicando cambios de temperatura. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes en el laboratorio pueden, claro que sí, pueden controlar temperatura con un baño térmico. Entonces, este término se cancelaría y les quedaría una manera de encontrar energías de Gibbs conociendo el volumen con respecto a cambios de presión. ¿Ok? O también ustedes podrían controlar la presión en el laboratorio, mantener el sistema a presión constante. Este término se cancelaría y entonces ustedes podrían estimar a partir de cambios de temperatura, podrían encontrar entropías, ¿okay? O al revés, encontrar energías de Gibbs si ya conocen entropías asociadas al proceso. ¿Ok? Entonces, vamos a quedarnos con esto. Esto es muy importante. Un proceso es espontáneo si disminuye la energía de Gibbs. ¿Ok? Esto tiene que ser menor a 0 para que suceda el proceso. Y en el equilibrio va a ser 0. ¿Ok? En el equilibrio esto va a llegar a un valor de 0. ¿Ok? Un proceso es espontáneo si esto es negativo y en el equilibrio va a llegar a 0. Ok, bueno. En la siguiente sesión vamos a seguir platicando de esto, de la espontaneidad y de... Ahora vean, este procedimiento que hicimos se llama transformada de Legendre. Es decir, expresar la función que nos interesa en términos de todos los cambios posibles. ¿Ok? Eso es una simplificación de la transformada de Legendre. Entonces vean cómo esta es la ecuación fundamental. ¿Ok? Vista como todos los cambios, pero vimos que podemos ir simplificando, ¿ok? Hasta llegar a la expresión más simple. Esto lo vamos a hacer también con la energía de Helmholtz para demostrar cuál es la expresión de la energía de Helmholtz en términos de la ecuación fundamental. Ok, y también la siguiente sesión vamos a hablar de las relaciones de Maxwell. ¿Ok? Es decir, vamos a empezar a manipular estos diferenciales en
cualquier potencial termodinámico, es decir, en la entalpía, en energía de Helmholtz, de Gibbs, vamos a manipular estos cambios para encontrar relaciones entre ellos que sean útiles experimentalmente. ¿Okay? Por ejemplo, una relación complicada de establecer, por ejemplo, es el cambio de la energía interna con respecto a la entropía. ¿Okay? Es mucho más sencillo encontrar, por ejemplo, el cambio de la presión con respecto a la temperatura. ¿Okay? Entonces vamos a manipular estos diferenciales para encontrar relaciones útiles. Bueno, entonces, del curso sobre equilibrio y criterios de espontaneidad lo vamos a dejar aquí. En la siguiente sesión vamos a retomarlo para que vaya quedando más claro. Voy a compartirles ahora, para ir cerrando la sesión, pues vamos a hablar de la serie 3. ¿Okay? La última serie que vamos a tener y que incluye a la segunda y tercera ley y incluye también una pequeña parte de equilibrio y espontaneidad, lo que estamos platicando ahorita, y vamos a terminar de platicar la siguiente sesión. Está también contemplado en esta serie. Entonces, déjenme compartirles el archivo. No. Bueno, tercera serie. Segunda y tercera ley. Con los ejemplos que vimos y ejercicios de las sesiones pasadas, pues ustedes ya pueden resolver, por ejemplo, esta serie de ejercicios. El primero dice, calcule el calor y el delta S para una muestra de 3 moles de argón que se expande reversible e isotérmicamente a 25 grados Celsius de 100 a 500 litros. ¿Okay? Hay un cambio de volumen a una temperatura constante. Vimos cómo encontrar este Q y en consecuencia encontrar el delta S. Después, encontrar el calor y el delta S para esta transición es una vaporización de 50 gramos de etanol a presión constante de una atmósfera. El dato que necesitan o que van a partir es la entropía molar de vaporización del etanol es 40.48 kilojoules por mol. Okay, allí tienen que poner atención en cómo usar este dato de la masa y de la entalpía molar para que sea consistente en las unidades, ¿no? Como vimos en clase. Y la temperatura que necesitan, pues es la de ebullición a otra atmósfera, 78.5 grados Celsius. Ok, me parece que hicimos esta transición para el hielo del agua, es análogo, ¿no? Ahora es una vaporización para una masa de etanol. Después de la pregunta 3, calcule la entropía estándar de reacción para la combustión del metano a dióxido de carbono y agua líquida a 25 grados Celsius. Ok, entonces van a tener que plantear la reacción química, la reacción de combustión, muy sencilla, hemos visto varios ejemplos de hidrocarburo quemándose. Para ello entonces van a tener que ir a buscar las entropías molares de las especies involucradas, cuidando que la reacción esté balanceada para usar esos coeficientes estequiométricos y puedan encontrar entonces la entropía estándar de reacción. Siguiente problema, el 4, vamos a calcular la entropía estándar de reacción para la obtención del amoníaco
a partir de hidrógeno y nitrógeno a 25 grados Celsius. Es la ecuación que vimos hoy en clase. Solamente vamos a ir a buscar en tablas las entropías molares de las sustancias involucradas para calcular esta entropía de reacción estándar. Después, calcular la entropía estándar de reacción para esta combustión. Esto es octano normal o N-octano. 2 moles de N-octano más 25 moles de oxígeno dan 16 moles de dióxido de carbono y 18 de agua. Esto es agua líquida. ¿Okay? Y por último, calcule la variación de entropía para 1 gramo de dióxido de carbono que se calienta a presión constante de 25 grados Celsius hasta 1200 grados Celsius. Para ello van a usar la ecuación del Cp, la capacidad calorífica molar del CO2, depende de la temperatura y es de acuerdo a esta ecuación. De acuerdo, entonces, en la sesión pasada hablamos de cómo manipular estas ecuaciones, ¿no? Esto es de tipo A más B por T más C por T cuadrada más D por T cúbica. ¿Ok? Entonces, a la temperatura que se suscita el cambio entre los límites de temperatura, van a integrar esta ecuación y calculan la entropía. Y por último, con lo que platicamos hoy y con lo que vamos a platicar la siguiente sesión, ustedes van a poder responder el cambio de entropía en un proceso irreversible cero, cierto o falso, las variables naturales de la energía de Gibbs, cuáles son, y la siguiente sesión vamos a hablar de las relaciones de Maxwell para que puedan contestar cuáles son las de mayor interés, de qué tipo de variables vamos a estar hablando. ¿Ok? Entonces son 9 preguntas, 6 numéricas, 7 de responder, cierto o falso, y ahora esto como límite de entrega es el próximo 26 de mayo, el jueves, antes de la hora de la clase, para que así el jueves pues la respondamos, ¿no? Entonces, próximo jueves, 11 de la mañana, el límite para contestarlo. ¿Y cómo lo vamos a contestar? Bueno, yo les voy a hacer llegar este archivo, ¿ok? Para que lo resuelvan, ya sea en equipos de 2 o individual, como hayan trabajado. Ok, esto va a ser un PDF que les voy a mandar. Y lo voy a poner en Edmodo como cuestionario, ¿ok? Es decir, vamos a ir contestando en Edmodo. Es decir, ustedes van a tener el PDF, resuelven todos los problemas y cuando tengan todo resuelto, entran a Edmodo y allí van a estar las preguntas y van a escoger la respuesta correcta. ¿Ok? Es decir, no van a subir el archivo, sino que una vez que lo contesten todo, en Edmodo van a consignar sus respuestas. ¿Ok? Para ello, una vez que inicien en Edmodo contestar, van a tener más o menos media hora para subir las respuestas, lo cual es demasiado, pero bueno, media hora. ¿Ok? Entonces, el chiste es que ustedes ya tengan resuelto todo para entrar a Edmodo y empezar a escoger las respuestas correctas. ¿Ok? Bien, me preguntan si voy a subir las clases pasadas. Sí. Entre hoy y mañana ya deberían estar todas arriba. ¿Ok? Los videos creo que sí voy al día. Y las notas también ya van a estar arriba, ¿no? Incluyendo la de hoy y las pasadas.
¿ok? Para que tengan todo el material. ¿Ok? Entonces, hago énfasis de nuevo, esta serie la contestan completa, ahí a mano, como ustedes decidan, y después van a ir a Edmodo a empezar a subir sus respuestas, ¿no? En una especie de cuestionario. ¿De acuerdo? El próximo martes, entonces, ustedes ya van a tener todo el material. Vemos si hay dudas de la serie y espero que ya esté en Edmodo la asignación para ese día, ¿ok? Para si gustan ir contestándola desde el martes hasta el jueves y ya el jueves contestamos la serie, ¿ok? Y el martes terminamos de hablar de criterios de estabilidad y equilibrio. ¿De acuerdo? No sé si tengan alguna duda de esta manera de trabajar ahora. No, profe. Muy bien. Va que va. Entonces, la sesión de hoy la vamos a dejar hasta aquí. Yo mientras voy a subir el material de hoy y subir este archivo PDF para que lo vayan resolviendo. Y ya el martes vemos dudas, ¿no? Tanto de la serie en sí como de cómo lo van a estar subiendo a Edmodo, ¿no? Va que va. Si lo hacemos en equipo, ambos deben mandar el archivo. Sí, ahora sí, es una muy buena pregunta. Lo resuelven en equipo, pero ahora sí cada uno es responsable de ir a Edmodo y consignar las respuestas. ¿Okay? Es un detalle que se me estaba pasando, muchas gracias. Entonces lo pueden resolver en equipos de 2 personas. Una vez que esté todo resuelto, cada uno es responsable de ir a Edmodo y subir sus respuestas. Ok, ahora sí ya no lo subió mi compañera o lo subió mi compañero, como hicimos en la sesión, en las series pasadas. Ahora sí, cada quien sube sus respuestas, ¿no? Que se obtuvieron en equipo, pero cada uno es responsable. ¿De acuerdo?